Alabado sea el nombre del Señor, gloria al nombre de Cristo. Él es digno por siempre y siempre, aleluya. Qué bueno que nosotros podamos reconocer la presencia del Señor en nuestras vidas y cantarle a Él que Él es digno de nuestra adoración, nuestra alabanza, de ser nuestro Señor y Salvador. Dios bendiga la visita en esta mañana. No sé si hay alguna otra persona que llegó después del saludo de la visita. Si hay alguna otra persona, pues levanta la mano y aprovechamos y la reconocemos. Aleluya. Bien, gloria al nombre de Cristo. En esta mañana, pues, vamos a estar hablando y utilizando una parábola para traer una lección, traer una enseñanza que el Señor nos quiere compartir con nosotros, con su iglesia. Vamos a orar primero para que el Señor sea glorificado a través de su palabra. La palabra del Señor es útil, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Aleluya. Y hemos venido precisamente para eso, para que el Señor nos hable, nos instruya, nos capacite. Si tiene que hacernos de nuevo, que nos haga de nuevo. Si nos tiene que restaurar, que nos restaure. Estamos aquí en obediencia al Señor para que se cumpla su voluntad y su propósito en nuestras vidas. Aleluya. Dios y Padre Celestial, gracias te damos. Te presentamos esta tu palabra. Te pido que tú nos hables a través de la misma. Glorifícate de manera especial. Humildemente venimos ante el trono, Señor, reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos corrija, que nos levante, que tu palabra, Señor, sea eficaz a nuestras almas y que a través de la misma, Señor, salgamos de este lugar edificados, inspirados a seguir hacia adelante, Señor, llevando a la cruz, Dios mío, al lugar donde tú has señalado, al lugar, Señor, de la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Los invito a que busquen el Evangelio de Lucas. Vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. Capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y vamos a leer algunos versos del 5 en adelante. Como bien dijo mi hermana Nuria, nuestra pastora no se encuentra con nosotros en esta mañana, ya que está en un compromiso en otra iglesia. Oramos al Señor para que el Señor la use de manera especial y el Señor se glorifique a través de su palabra. Gloria al nombre de Cristo. Yo dije, bueno, está lloviendo mucho, así que la iglesia no va a haber mucha gente, pero hay más gente de lo que yo esperaba. Así que los felicito por el gran esfuerzo que hicieron. Realmente invitaba a la cama, ¿verdad? Uno mantenerse descansando y meditando en el Señor allí. Pero sabemos, ¿verdad?, que en obediencia es mejor estar aquí todos juntos, en armonía, alabando y adorando al Señor. Y recompensa tendremos, aleluya, por nuestro esfuerzo. Gloria al nombre de Cristo. Dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 8, capítulo 8, y verso del 5 en adelante. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído, que oiga. En otras palabras, por favor, entiendan lo que les quiero decir. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a dejar la lectura hasta ahí, porque luego voy a estar haciendo mención de los próximos versos. Aquí tenemos a un sembrador que un día salió a sembrar su semilla. Y mientras estaba sembrando, pues comenzó a repartir y tirar las semillas en diferentes terrenos, diferentes lugares. Cuando un sembrador sale a sembrar,
y lanza su semilla, la hace con toda confianza de que esa semilla va a dar fruto. Aunque la experiencia del sembrador también le ha dejado saber que no todas las semillas van a dar fruto. Pero aún así, con la confianza de que debe tener él, lanza y tira las semillas en diferentes terrenos. La semilla es la palabra de Dios. La semilla tirada por el sembrador es la palabra que el Señor la va tirando hacia las personas que están escuchando su voz, que están escuchando su palabra. Y fíjense que interesante que una de las características es que todos escucharon la voz. Todos escucharon la voz. Pero no todos respondieron y reaccionaron de la misma manera. ¿Y quién es el sembrador? Cristo es el sembrador. El Señor salió a las naciones a sembrar la palabra de Dios. Y Él desea que nosotros también sembremos la palabra en los corazones de aquellas personas que nos escuchan. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y lo quita de su corazón. ¿Qué quita? La palabra sembrada, para que no crean y no se salven. Así que los de junto al camino sí escucharon la voz y esa palabra llegó a sus corazones. Pero viene Satanás y arrebató la palabra de Dios que ya estaba en sus corazones. Mire qué cosa. ¿Y por qué Satanás hizo eso? Dice la palabra del Señor que en el verso número 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quitas de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Por lo tanto, al escuchar la palabra de Dios llega la fe. Y cuando llega la fe a mi vida, me mueve entonces a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero viene el enemigo de las almas y trata de arrebatar esa salvación que Dios te está otorgando y que tú has adquirido a través de la fe. Porque dice la palabra que nuestro adversario es el diablo y anda ¿qué? Buscando a quien atacar. Y la iglesia no puede ignorar que eso es una realidad. El ignorar que eso es una realidad te pone en una posición vulnerable ante los ataques del enemigo. ¿Qué más dice la palabra? Oyen la voz de Dios, pero solo de una forma superficial. Fíjense en la característica de esta persona que escuchó la voz de Dios y permitió que llegara a su corazón. Pero aún así, esta persona ha desarrollado una fe superficial, una fe por encimita, una fe que queda en la superficie de sus vidas. Son las personas que están en el mundo y son del mundo. Debería decir lo contrario, que están en el mundo pero no son del mundo. Por este tipo de creyente, este tipo de oidor, está en el mundo y se ha adaptado a las corrientes de este mundo. Por lo tanto, están y son del mundo. No hay ninguna diferencia en sus vidas.
Llegan a la iglesia, adoran y cantan al Señor, pero no se ve ninguna diferencia en sus vidas. Siguen actuando como si lo que escucharon no impactaran sus vidas. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es la verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Para eso es la palabra del Señor. Para eso es que el sembrador sale a sembrar. Para educarnos, enseñarnos, disciplinarnos, dejarnos saber cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso se encuentra en 2 de Timoteo, verso 3 y verso 16. Voy a dar muchos detalles para los que anoten, porque el Señor me dio muchos detalles. Pensé que había escrito en doble espacio, pero no es así. No escribí en doble espacio, es un solo espacio. Y yo, Señor, ¿qué hiciste? Me engañaste. Porque sabía que si escribía en doble espacio, iba a dejarlo a la mitad. Pero el Señor quiere hablar con su pueblo. El Señor quiere hablar con su iglesia en el día de hoy. El Señor está levantando bandera a su pueblo, porque los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. No permitas que nadie pisotee la palabra que ha sido sembrada en tu corazón, que fue precisamente lo que ocurrió aquí. La semilla había sido hollada, pisoteada por los que pasaban junto al camino. No permita jamás que la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón sea pisoteada por nadie. La palabra de Dios tiene poder y autoridad para levantar al caído. La palabra de Dios tiene poder y autoridad para romper las ataduras. En la palabra hay vida, y en la vida hay libertad. Una palabra que sirve en tiempo de oscuridad, provocada por las inclemencias de la vida. No permitas que esta palabra sea quitada de tu corazón. Esta palabra llena tu vida, la alumbra. Dice la palabra en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una palabra que alumbra tus pies. Una palabra que endereza tu senda. Es una palabra que ilumina todo aquello que te rodea. Hoy estoy como que un poco, si querés bajar un poquito el micrófono, en confianza. Quiero que se enfoquen en el mensaje y no, ¿verdad? Aleluya. Esto pasa cuando uno se mete en la palabra. ¿Quiénes podrán ser aquellos pájaros que se quieren comer la semilla? Sí, porque tras que la semilla fue pisoteada, dice la palabra en Mateo que vinieron los pájaros y se la comenzaron a comer. ¿Quiénes son aquellos pájaros que se quieren comer la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón? ¿Quiénes son aquellos pájaros que quieren comer y quitar la fe de tu corazón? Pues muchas veces el ser humano atraviesa situaciones difíciles. El ser humano experimenta crisis. El ser humano muchas veces ha sido golpeado por las circunstancias de la vida. Y estas situaciones sí posiblemente en ocasiones nos pueden debilitar.
Pero es importante que el perdón esté presente en nuestras vidas. Porque quizás uno de estos pájaros se puede llamar la falta del perdón. A veces hay personas que sí, que nos pueden lacerar, herir, lastimar. Pero siempre tenemos que estar prestos para perdonar, reconociendo que todos merecemos el perdón. Cuando tú perdonas, te haces libre y haces libre a la persona que perdonaste. Como Cristo, cuando te perdonó, también te hizo libre. Quizás sea el pájaro del malentendido. Oye, porque qué fácil es entender erróneamente al otro que me habló. Es muy sencillo. Que cuando uno le dice azul, él entendió amarillo. Es muy sencillo uno entrar en una confusión de diálogo interpersonal con otras personas. Y a veces nos vamos a nuestra habitación malhumorados, lastimados, enojados por el malentendido que hubo con mi compañero de trabajo. Óigame, a veces ocurre aquí también. A veces puede haber malos entendidos entre nosotros. Sí, es posible. Pero no permitas que esa situación arrebate la bendición que Dios sembró en tu corazón. Este pájaro también puede llamarse la crítica, la tristeza, la soledad, no sé. Escudriñate. ¿Qué circunstancias están lacerando tu vida y crecimiento espiritual? No permitas que esa palabra que el Señor sembró en tu corazón sea pisoteada y lastimada por las circunstancias de la vida. El Señor tiene mucho más para ti. Óigame, de esta parábola pueden salir 4 mensajes, pero solamente tengo uno. Así que vamos como que a avanzar un poco. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Aquí hay una gran riqueza. Número 1, esta piedra, esta semilla que cayó, nació. Pudo nacer. Aún en la dificultad del terreno en la cual fue echada, dice la palabra que nació. Pero también dice que una vez nació se secó porque no tenía humedad. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Sitios pedregosos donde no tenían mucha tierra y al momento de brotar, por no tener profundidad, llegó el sol y la azotó. Muchas veces cantamos alabanzas al Señor y nos gozamos. Y disfrutamos cuando nuestros jóvenes adoran al Señor y nos elevan al cielo. Y disfrutamos de las bendiciones, de los testimonios de nuestros hermanos. Pero cuando llega la prueba a nuestras vidas, no tenemos suficiente profundidad en la palabra para que nos sostenga en tiempo de crisis. Muchas veces nos conformamos con cantar coros de alabanzas al Señor. Y no es que está mal. A mí me encanta la adoración. Pero muchas veces no tomamos el tiempo de sentarnos en nuestro hogar y profundizar en la palabra. Preferimos comprar literatura que no se relaciona con el alimento espiritual antes de ir a comprar unos buenos libros
Libros que nos motiven, que nos ayuden a comprender y entender el propósito de Dios para mi vida. El cristiano tiene que alimentarse constantemente de la palabra del Señor. Porque el tiempo difícil llega. El tiempo de angustia llega. El tiempo de enfermedad llega también. Pero cuando llegue, tú tienes que estar profundo en la palabra para que puedas permanecer firme ante las circunstancias adversas. Óigame, y eso es un ejercicio que cuesta. Orar cuesta. Ayunar cuesta también. Alimentarse de la palabra cuesta. Pero siempre queremos estar en el gozo. Queremos estar en la alabanza. Pero ¿sabes qué? Eso no es suficiente. Dios quiere una iglesia madura. Una iglesia que se aferre a su palabra. Una iglesia con espíritu de oración. Una iglesia que atesore lo que es la palabra de Dios. Porque los tiempos malos se avecinan. Pueden adorar al Señor, gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor. Ciertamente el sol es una bendición, claro que sí. Pero en ocasiones nos puede fatigar, provocando cansancios extremos, deshidratación y parálisis en nuestro andar en la palabra. Puede provocar gran destrucción por combustión espontánea y quemar nuestras plantas. Pero si hay profundidad, aunque pases por el fuego, dice la palabra del Señor, no te quemarás y ni la llama arderá en ti, porque hay profundidad. Tus raíces van a estar en un lugar seguro, aleluya, donde la fatiga del sol no te va a alcanzar. Quizás se puedan marchitar el pétalo, las hojas, pero las raíces profundas en el Señor es la que te va a sostener en el día de la prueba. Cuando ocurrió el huracán María, pudimos ver cómo la naturaleza reaccionó. Y ciertamente habían árboles enormes que fueron arrancados desde sus raíces. Ciertamente murieron. Pero habían unos que, aunque estaban acostados, sus raíces permanecieron en la profundidad de la tierra y comenzaron a regenerarse. Volvieron a crecer. Oh iglesia, cuando venga la tempestad, aunque la tempestad te tumbe, asegúrate que la palabra de Dios esté muy profunda dentro de tu corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Los bomberos, en ocasiones de manera preventiva, humedecen los pastizales para evitar la combustión espontánea o que alguien tire algún objeto que pudiera iniciar un incendio. Ciertamente es importante que nosotros nos preparemos y nos alistemos, que utilicemos la armadura del cristiano para estar firme, para cuando venga el enemigo en contra de nosotros podamos luchar en contra de los dardos de fuego del enemigo. Y aquí hay una gran enseñanza en cuanto a la humedad. En una ocasión un hombre religioso, un hombre que amaba a Dios, que conocía la palabra, era miembro del Sanedrín,
llamado Nicodemo y fue ante Jesús y lo que le cuestionó. Óyeme, yo como que he escuchado la palabra y la he estudiado también, pero siento que la palabra aún ha quedado en la superficie de mi corazón, como que no he logrado profundizar mucho. Y el Señor le dice, pero es que tú eres maestro, tú eres un líder religioso. Sí, pero yo reconozco que aunque he estado 30 años en la iglesia, yo necesito profundizar un poco más. Dame la receta para estar listo para cuando venga la persecución que sé que va a llegar. Entonces le abrió la puerta a Jesús y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tienes que humedecer la raíz porque está seco. ¿Y cómo es eso? Bueno, sencillo. Dice la palabra del Señor que Jesús le recomendó a Nicodemo nacer de nuevo. Y tenía que nacer de agua y de espíritu. Aleluya. Nicodemo necesita que el Espíritu de Dios humedezca tus raíces, porque estás seco. Tienes que tirarte a las profundidades para que tus raíces se fortalezcan. El agua es símbolo de purificación, produce vida, sacia la sed y también provoca corrientes de vida. Aleluya. Eso es lo que hace el agua del Señor. Pídeme y te daré agua de vida que te llevará a la eternidad. Había gozo, pero no había profundidad. No había convicción. Oyeron la palabra, pero no se dejaron persuadir por ella. No experimentaron un nuevo nacimiento. Y 2 Corintios capítulo 5 y verso 17 dice, de modo que si alguno pertenece a Cristo, se ha convertido en una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. No podemos ser cristianos de la orilla. Tenemos que profundizar en Dios. Tenemos que sumergirnos en su palabra. Y el Espíritu de Dios nos va a acompañar. Aleluya. Dios está demandando de nosotros, como creyentes, como su pueblo de Dios, que nos sumerjamos en la palabra. Es lo que nos va a sostener, iglesia, en el día de la prueba. Gloria en nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Fíjense en qué cosa. Ellos oyeron también, pero la diferencia fue que ellos se fueron, no permanecieron en la palabra. ¿Por qué? Porque tenían asuntos importantes que atender. Afanes. ¿Qué son afanes? Son aquellas cosas que ciertamente anhelamos de tal manera que roban nuestra paz.
Afanes son aquellas cosas que nosotros le damos más importancia de las que deben tener. Riquezas y placeres de la vida. Y no llevan frutos. No se comprometen con los negocios del reino. Las preocupaciones son la riqueza y los placeres de la vida. Estas cosas asumen el control de sus vidas. Y la palabra queda ahogada, queda rezagada, queda en un segundo plano de importancia. En un segundo lugar, de acuerdo a sus prioridades, el negocio versus la palabra de fe. Bienestar del presente versus el bienestar de la eternidad. Sumemos y restemos. ¿Qué nos va a beneficiar más? ¿Atender los negocios del reino? ¿Atender el bienestar de la eternidad? Es una matemática básica. Estas personas no tienen ánimo ni disposición de trabajar y buscar almas de salvación. Los espinos le robaron los nutrientes, le usurparon el lugar separado para su crecimiento y desarrollo. Se ahogaron entre los espinos, entre los arbustos, porque tenían cosas más importantes que hacer. Óigame, la riqueza es una bendición. ¿Cuántos son ricos aquí? No levanten la mano porque si no voy para allá. Sé a qué te refieres. La riqueza es una bendición. Pero dice la palabra del Señor que el amor excesivo al dinero produce los males. Que yo esté tan afanado en atender mi riqueza, que yo esté tan afanado en ver la cuenta del banco, que me robe a mí la paz y la bendición, ahí es que está el daño. Total. ¿Cuántos millonarios han muerto de un día para otro? Y los que heredan a veces son hasta desconocidos de él. Eso es un mal negocio. Aleluya. Lo que sí es seguro es que tú inviertas tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación en los tesoros que están en el cielo, que allá el orín no corrompe. Y en un sistema capitalista eso es difícil manejarlo. Es muy difícil. Porque de acuerdo a lo que tú tienes, así te tratan, lamentablemente. Pero el Señor dice, no seas como aquellos que dejaron que los abrojos, que aquellos que dejaron que los arbustos se robaran su bendición. Hay un valor más grande que ese. Es nuestra salvación, aleluya, que fue comprada con sangre preciosa. No dejes que usurpen la bendición que Dios ha puesto en tu corazón. No lo permitas. El joven rico, dice la palabra, cuestionó al Señor y le dijo, bueno, yo quiero ser como tú, pero quiero ser como yo, pero como yo o como tú, yo no sé, tengo un enredo en mi cabeza. Dime cuál es el camino fácil para tener tesoro en la tierra y tesoro en el cielo. Y ahí lo cuadramos. Pero Jesús, en su infinito amor y sabiduría, se dio cuenta que en el joven rico había un conflicto.
que no necesariamente lo hay en ti, pero en este joven sí lo había. Estaba aferrado a la riqueza y le dio más importancia a la riqueza que a la riqueza celestial. Y ahí está el problema. Para ir terminando, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Pueden permanecer porque han echado raíces que los sostienen en medio de la prueba de este mundo. No solo recibieron la palabra, sino que dejaron que la palabra moldease sus vidas. Fueron sensibles a las enseñanzas del Señor. Estuvieron dispuestos a desarrollar un verdadero carácter cristiano. Cristianos de nuestra época. Pero desarrollaron un carácter conforme a la voluntad del Señor. Y produjeron frutos para Dios. Fruto es vida de salvación para el Señor. En una ocasión hablé con un amigo mío y me dice: Samuel, quiero contarte algo. Yo: dime. Yo trabajo en el aeropuerto y tengo 2 compañeros y los 2 son cristianos, pero uno de ellos, cuando se enfrenta a una dificultad, a una situación, nos pone a nosotros a dudar si ciertamente es cristiano o no. El testimonio de este joven es cuestionable. Y aquellos que están deseosos de ir a la iglesia se preguntan si todos los miembros de esa congregación son iguales que él. Pero por otro lado, hay otro joven que también es cristiano y también es un problema. ¿Y por qué? Porque no se calla. Habla tanto del evangelio y quiere que todo el mundo se convierta, que muchos le han dicho que sí para que se calle. Y le dije: en tiempo de dificultad, ¿a quién irías? Aquel que no se calla. Aquel que me ha demostrado que ama al Señor aún más que su propio trabajo. Aquel que me ha demostrado que es digno de mi confianza. Aquel que me demuestra los valores del reino. Iglesia del Señor, el mundo está observando. El mundo está muy atento a nuestro testimonio. ¿En dónde ha caído la palabra de Dios? ¿Cuál es el terreno que abunda en nuestros corazones? ¿Tu luz alumbra los valores del reino o están intermitente entre los valores del reino y las corrientes de este mundo? Mirad pues cómo oís. Eso es una amonestación del verso 18. Mirad cómo oís. No es cosa ligera oír la escritura predicada y enseñada. Cuando uno oye la palabra de Dios, debe poner cuidado acerca de qué importancia le da. La semilla ha de caer en buena tierra para poder llevar fruto. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. ¿En qué se parecen estos 4 individuos? Todos escucharon la voz de Dios. El primero, la palabra llegó a su corazón,
pero de ahí fue arrebatada. El segundo estaba lleno de gozo, pero cuando llegó la dificultad, cuando apareció el sol, se secó. El tercero escuchó también, pero los placeres de la vida y las riquezas fueron más importantes. Pero el último fue el único que retuvo la palabra escuchada. Ni el sol, ni los abrojos, ni la prueba, ni aun el mismo enemigo logró arrebatar lo que el sembrador había sembrado en su corazón. Permite que el agua del Espíritu nutra tus raíces. Permite que el Señor profundice en ti y moldee tu vida. Atrévete a ser diferente. No olvidemos, iglesia, no olvidemos que como iglesia tenemos que tener convicciones profundas. La doctrina de la iglesia tiene su fundamento en la roca que es Cristo. Suficiente fundamento y profundidad para resistir la nueva filosofía mundial y humanista que intenta desafiar la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Casi todo el mundo tiene miedo a ser diferente. Sí. Y el mundo siempre acaba persiguiendo a los que no se someten a sus principios. Pero dice la palabra que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No es tiempo de avergonzarnos, no es tiempo de ceder ante las presiones de este mundo. La iglesia tiene que tener carácter. Tenemos que tener convicciones firmes y no ceder ante las tentaciones de este mundo. Debemos tener cuidado con ceder a estas filosofías humanas por no tener las convicciones y el carácter que el Señor espera de su iglesia. Resistir al diablo y éste huirá de vosotros. No es tiempo de acobardarnos. Es tiempo de iluminar la luz de Cristo a todos aquellos que nos observan. Porque en el día de dificultad te irán a buscar para que tú compartas la luz de Cristo en sus corazones. No olvidemos, iglesia, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, la luz admirable, el gran admirable. Así te dice Jehová, iglesia: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte,
dice el Señor. Ellos no pueden establecer la pauta. Ya Cristo la estableció en la cruz del Calvario. No te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Jesús compartió con los pecadores, pero nunca fue un pecador. Los pecadores se arrepintieron y se convirtieron a Él. Esa es la iglesia, cuando tienen convicciones firmes. Voy a pedirle a Milton que pase por acá. Sé que es una palabra que nos invita a la reflexión. Mi interés es que reflexionemos y nos evaluemos. ¿En dónde estamos? ¿Con quién yo me identifico más? ¿Conoceré cuál es el pensamiento de Dios en mi vida? ¿Sabré cuál es el propósito de Dios en mí? Prepárate, iglesia, para que puedas mantenerte firme en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y vienen retos. La iglesia va a ser desafiada y necesitamos, aleluya, que ese corazón esté nutrido de la palabra del Señor y que esa palabra esté muy profunda en nuestro ser, que aunque venga el viento recio, aunque venga el golpe, aún mis raíces van a estar nutridas por las aguas del Espíritu. No dejes que nadie pisotee la palabra que Dios ha sembrado en ti. Tú fuiste comprado con sangre preciosa y tú tienes el sello del Espíritu. Si hay alguien en esta mañana que reconoce que el Señor le ha hablado y desea venir a Él y confesarlo como Señor y Salvador, este es un buen momento. El Señor te dice: estoy contigo, mi hija. Estoy contigo, mi hijo. No te soltaré de la mano. Voy a hacer de ti una nueva persona. Voy a sembrar en ti la palabra de vida. ¿Quisieras aceptar al Señor en esta mañana? Esta es tu oportunidad. El Señor dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, porque yo voy a permitir que descansen. Voy a permitir que disfruten de mi presencia. Si eres tú esa vida, te invito a que levantes tu mano, porque queremos orar por ti. Dios te bendiga. ¿Alguien más desea la oración? ¿Desea confesar a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Habrá alguien? Dejad venir a mí, aún los niños, porque de tales es el reino de los cielos. Pensé. Aleluya. ¿Alguien más? Iglesia de Cristo, ahora hablo contigo. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si el Señor te ha hablado en esta mañana y tú deseas acercarte a Él para recibir fortaleza, recibir su bendición, este es el momento. Te invito a que pases al frente, porque también estaremos orando por ti.
Es tiempo de decisiones. ¿A quién yo me quiero parecer más? El enemigo, nuestro adversario, está buscando a quien devorar. No permitas que la palabra sea arrebatada de tu corazón. No permitas que el enemigo siembre palabras de dudas en ti. Es tiempo de echar raíces en el Señor. ¿Habrá alguien más que reconoce en esta mañana que Dios le ha tocado? Mientras escuchamos esta alabanza de adoración, te invito a que sigas reflexionando. Este es un momento especial para nosotros.